Bienvenidos a nuestro canal, el Plasma Vital, la esencia del universo. Los vampiros, una raza extraterrestre en el pasado de la Tierra. ¿Qué son los vampiros? Los vampiros son seres de segunda categoría que fueron creados en otro planeta por los socios de la telaraña. Son una cruza mutante entre animal alado y humanoide, que pueden volar o levitar. También pueden llegar a camuflarse por las características de la piel del cuerpo. Se puede decir que son parientes del chupacabra, algunos tipos de murciélagos y todo animal succionador de sangre. Fueron generalmente seres asexuados que tomaban forma de hombre o de mujer según conveniencia. ¿Por qué se alimentaban de sangre humana? Se alimentaban de los nutrientes de la sangre porque en ella están las proteínas y el agua que necesitaban para mantener su cuerpo vivo y funcionando. Se alimentaban de un porcentaje de sangre y otra cantidad la almacenaban al interior de su cuerpo para luego ser utilizada por las razas extraterrestres que los crearon. El procesamiento de la sangre que se produce al interior del cuerpo del vampiro era de utilidad para genetistas y experimentadores, científicos en sus investigaciones, también para alimentación y comercialización de esta sangre procesada. Para realizar el acto del ataque al humano generaban una vibración hipnótica y paralizante para que la víctima no arrancara y fuera una presa fácil. ¿Cuál fue su función en el pasado de la Tierra? Su función fue controlar plagas o la sobrepoblación de seres vivos en los planetas de este sistema estelar. Eran ejecutores de las órdenes programadas que introdujeron sus creadores en su cuerpo. Fueron creados por necesidad, para un uso específico, para extraer sangre o eliminar a otros seres vivos. Reposaban o dormían en cajas especiales para mantener y recuperar su metabolismo, las cuales estaban en las naves espaciales que los transportaban. En estos sarcófagos podían mantener su temperatura y condición biológica de vida, ya que en el vuelo, aparecer o desaparecer y en el empleo de velocidad en sus movimientos gastaban mucha energía. A diferencia de cuerpos de seres humanos que contiene al ser espiritual, los vampiros no tienen espíritu en su cuerpo, de ahí que sean vistos como muertos vivientes. ¿Qué daños causaron en la población mundial? Al succionar y sentir la sangre humana en su boca y torrentes sanguíneos, los vampiros podían sentir la energía de humanos vivos, los cuales tienen un ser espiritual en su cuerpo. Esta sensación y vibración energética generó en ellos un éxtasis que los desequilibró de tal manera de querer desear poseer este espíritu, al tener la capacidad de observar cuando el espíritu se desprendía del cuerpo al perder sangre y comenzar a morir. Con sus características visuales podían observar el espíritu humano y también a la sombra pegada al espíritu, la cual quisieron tener para ser autosuficientes en vida y condiciones normales similares al ser humano. ¿Cuáles fueron los efectos negativos en las personas? El vampiro no solamente perforaba el cuerpo y succionaba la sangre humana, sino que transmitía elementos tóxicos en la saliva al contacto con la piel. Sus mordidas tuvieron como efecto la transmisión de enfermedades en la gente que atacaba. También provocaron socialmente la modificación del comportamiento humano al vivir con miedo y terror a la oscuridad, que era el medio en el cual se producían los ataques. Como se menciona en relatos antiguos, el vampiro al morder al humano no lo convertía en otro vampiro, pero sí le generaba cambios físicos, como debilidad, cambios mentales, como visiones de fantasmas y sombras, y con ganas de morder y comer insaciablemente
producto de este estado al quedar vivo después del ataque. ¿Por qué fueron repelidos de la tierra? Los vampiros conversaban de cómo capturar espíritus humanos hablando con la sombra maligna que está en el interior, pegada como garrapata a la personalidad. Deseaban tener en su cuerpo un espíritu humano para vivir en el planeta Tierra, sin necesidad de caja o sarcófago regenerador en la nave espacial o en otro lugar del planeta. Así, en el tiempo, una horda de vampiros se rebeló contra sus creadores, los cuales fueron destruidos aproximadamente en un 60%. Ellos le generaron pulsos de energía, lo cual quemó sus cuerpos, como una especie de autocombustión. De ahí la apreciación desde el pasado cuando la gente decía que estos vampiros podían morir con la luz del sol. También fueron destruidos por intentar eliminar a la población humana más allá de lo requerido, ya que no podían vaciar la sangre a todo el rebaño de la granja humana. Algunos grupos de vampiros que se rebelaron al no poder volver a las naves espaciales a dormir en estas cajas regeneradoras, erigieron zonas boscosas y húmedas de la Tierra, que tuvieran cuevas y hoyos para simular el contenedor donde reposaban en la nave espacial. Debían tener estos lugares cierta humedad para mantener sus cuerpos a una temperatura baja promedio y que estos no se degradaran rápidamente. Estaban estos vampiros tan embelesados con el ser humano, el cual les daba la fuerza de su sangre y de su energía espiritual, emitiendo vibraciones a tal grado que los vampiros concurrían en hordas salvajes a succionar la sangre humana, teniendo una organización informal de castas entre ellos para ordenar y dirigir el sangramiento en la población. ¿Cómo la gente se defendió de estos ataques? Solo podían atacar a la población de noche, y la gente, al sentirse tan vulnerable, clamó al cielo y a todos los dioses conocidos y por conocer para que concurrieran en ayuda de ellos y los libraran de tal peste. Otras razas extraterrestres, que también se benefician del ser humano, escucharon este clamor y los ruegos que la gente realizaba cuando estos vampiros atacaban a la población. Algunos seres humanos eran obligados a observar cómo estos vampiros desangraban lentamente a su familia en una agonía larga y dolorosa, la cual era un manjar para estas bestias. Con el sufrimiento del cuerpo y también del espíritu se desprende mucha energía, lo cual atraía a otras entidades como seres sombras o rémoras de la telaraña que llegaban a disfrutar de los residuos energéticos de los humanos que estaban agonizando. En medio de esta escena grotesca, la población realizó distintas acciones desesperadas, como la utilización del fuego contra estas bestias, contaminar la propia sangre del cuerpo con distintos elementos arbóreos y brebajes extraños hechos por las curanderas de la época. También se utilizó la oración como una práctica de protección y algunos elementos ácidos que podían causar daño en la piel de estas bestias. Cuando la gente detectó sus puntos débiles, transmitió este conocimiento a los demás para que pudieran organizarse y ubicar el lugar donde vivían estas bestias succionadoras de sangre y así poder eliminarlas. Entre el ir y venir de las bestias a las casas de los seres humanos y la gente a sus guaridas pasó un tiempo significativo. Algunos creadores, para salvar a estos seres vampiros de ser totalmente exterminados, camuflaron la genética vampiro con la del ser humano, como una forma de que estas bestias compartieran el espíritu humano y guardaran en el tiempo el gen del vampiro. Es otro tipo de hibridación que se generó en el tiempo. Así, se pueden guardar fórmulas genéticas en el ADN humano como remanente que se oculta para no ser detectado por otras tecnologías. De aquí se explican algunas abducciones por los remanentes genéticos humanos que contiene el cuerpo y que razas extraterrestres experimentadoras buscan en él. De tanta manipulación, experimentación e hibridación con el ser humano, el cuerpo biológico de carbono es como una bodega que almacena material genético e historia genética diversa. En conclusión, además del ser humano estar contaminado en su interior por la sombra del mal, los ataques de seres vampiros creados por razas extraterrestres para los fines antes señalados también produjeron otro tipo de contaminación para la gente que
que logró quedar con vida y en estados alterados tanto físico como mental. Esto sería todo por ahora. Un saludo del canal, suscríbanse, activen notificaciones y compartan el conocimiento. Nos vemos en el próximo capítulo.